Hola, buenas, ya estamos aquí. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Hola, buenos días a todas y a todos. Se escucha de lujo, espero que todo el mundo nos esté viendo bien. Últimamente mi micro, no sé por qué, da poca cobertura. Tengo que poner el micro aquí para que se escuche bien. Y ya está. Vale, bueno, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo lo llevas? Por aquí hace ya mucho tiempo que no pasas. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, llevarlo como podemos, porque si me hablas de trabajo, ya sabes que es un trabajo duro, difícil, y que bueno, que sí que al final de todo tienes la sensación de poder estar ayudando, haciendo algo. Aunque siempre te queda el poder hacer más, ¿no? Y todavía no estamos diciendo de qué va la cosa, pero ya vamos avanzando un poco. Bueno, la idea no es una entrevista, es una charla entre un trabajador Sí, social, que soy yo, y un educador social, que eres tú, perfecto. sobre la vivienda, la importancia de la vivienda que Eso puede es. llegar a tener en nuestra vida, ¿no? Entonces, Sí, para que intentar llevar a la gente lo importante que es tener una vivienda y que esa vivienda no esté en el hilo, ¿no? ¿No? Porque, claro, eh, totalmente, ¿no? Y además que fíjate que yo cuando pienso en el trabajo que desarrollamos desde el proyecto de vivienda que hacemos en Alganda, el planteamiento es muy básico y es muy sencillo y es muy lógico, ¿no? Para cualquiera que se pare un momento y piense en familias que tienen una situación en la cual no pueden acceder a una vivienda o no pueden mantener una vivienda, el pago del alquiler, el pago de la hipoteca. Cuando esto ocurre, fíjate que estamos hablando de unas necesidades básicas, de una, o quizás sea, para mí, de verdad, quizá porque estoy más sensibilizado ahora con que trabajo en este tema, pero para mí es la necesidad más urgente, más necesaria, valga la redundancia, y principal en cualquier persona, en cualquier familia, ¿no? El pero hecho de bueno, tener una vivienda. quizá más que una necesidad, porque a veces es lo que tú estás diciendo, cuando ponemos el apéndice de necesidad, ¿no? Como que algo que no está cubierto y demás, yo creo que la vivienda, ¿vale? Y corrígeme si mejor me equivoco, es el pilar angular, o sea, donde son esos, no pilares, son esos cimientos donde Uh podemos -huh. llegar a construir toda una vida, en sociedad, en comunidad y Correcto. todo. Es decir, no es una necesidad más, sino que es el lugar desde donde vamos a construir todo nuestro ser social y nuestro ser personal, ¿no? Claro, es totalmente de acuerdo, Gabri, contigo. Yo lo estaba diciendo con otras palabras, pero en el fondo es eso. O sea, es el cimiento, es el pilar donde se apoya toda una vida. Es decir, eh, tenemos que pensar en vivienda no en cuatro paredes, ladrillos y habitaciones, etcétera. Es un hogar y un hogar significa que ahí es donde construyes tu vida. Puede ser que hoy estés en un sitio, cambias, mañana en otro y tal, pero ese hogar que tú tienes que construir o que todos construimos, al final es el punto de inicio, ¿no? De cualquier vida, de cualquier persona, tanto si quieres formar una familia como si quieres vivir independiente, como si quieres hacer la vida que quieras llevar. Pero evidentemente tú cuando sales a trabajar o sales a estudiar o sales a cualquier sitio, siempre sabes que tienes un sitio donde volver. Y ese sitio es tu cobijo, ese sitio es donde te da tranquilidad, donde te da seguridad y te permite descansar y te permite pensar y hacer tu vida. Si no tienes ese lugar, estás completamente perdido, estás con la incertidumbre siempre y dentro de eso hay diferentes niveles, ¿no? Por eso decimos que muchas veces, y el trabajo que nosotros desarrollamos es con personas que o bien tienen muy difícil el acceso a la vivienda o les cuesta mantener. Y eso es un dolor de cabeza, porque si tú estás pensando en que no vas a poder pagar el alquiler del mes siguiente o no puedes pagar, fíjate, porque ahí ya metemos también otra serie, llámalo necesidades, llámalo derechos, pero a tener luz,
a tener agua caliente, a tener calefacción. Y dentro de esos márgenes hay mucha gente que puede tener las cuatro paredes, pero no tiene las demás, digamos, herramientas para poder estar de una manera más o menos confortable. Y si ya nos metemos en que hay menores viviendo en esa familia que no tienen luz, que no tienen agua, y lo hay, ¿eh? Y lo hay, y que no tienen calefacción, que no tienen esa comodidad o esa necesidad cubierta, estamos hablando de muchísimas, muchísimas consecuencias que eso trae a esas familias y a esos menores, a esos niños y niñas. Ujú. Entonces es un problema complicadísimo, Sí, es un mira, problema complejo. lo estamos diciendo que, claro, solo el hecho de tener un espacio vamos a irnos solo a la parte estructural de la vivienda, ¿no? Solo tener ese Sí, espacio donde sepas que cada día puedes llegar, volver sin tener, porque vamos a empezar desde ahí y luego vamos a ir construyendo la parte de los suministros que debe tener una sí, vivienda, que es importante, sí. ¿no? Suministros, y esto se lo decimos a todos nuestros oyentes y oyentas y oyentus y demás, ¿vale? Suministros a día de hoy en esta España, nuestra, ¿vale? Hay gente que cuando le hablas de los suministros te dice, pues antiguamente no teníamos. Ya, y antiguamente para ir a Madrid iba en la diligencia y tardabas no sé cuántas horas. Y ahora vas en coche y si puedes en tren, ¿no? Entonces, vamos a hablar, cuando hablamos tanto los trabajadores sociales y los educadores sociales, hablamos de los estándares necesarios en una sociedad como la española, ¿no? Donde para mí, por ejemplo, el Internet Correcto. ya es básico para poder tener una buena integración educativa. Ya es básico. O sea, Sí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar del habitáculo, ¿no? Es decir, y la sí. sensación de pertenencia o de tener, no sé cómo Ujú. decirlo, ¿vale? Es decir, hay situaciones de personas que viven sin saber si dentro de un mes, en Talavera estamos hablando, van a poder Sí, vivir en la casa donde están, ¿no? O sea, ¿cómo afecta correcto. eso? ¿Cómo afecta eso a la vida emocional? Hablamos mucho de la salud mental. Ujú. Así que toda esta gente que va, salud mental, mira, veréis, vamos a ver una cosa. La salud mental parte de la salud social muchas veces. Y entre ellas es Correcto. cómo se vive, o como tú que estás viviendo con personas, cómo viven ellos la situación de no saber si dentro de un mes van a tener un lugar donde estar durmiendo, ¿no? O sea, esa incertidumbre. Pues lógicamente, cualquiera que se pare a pensar en esto va a entender que lo que se produce en esa situación es un estado de ansiedad brutal. Ansiedad, nervios, y llegando a la depresión, llegando muchas veces a tomar atajos o vías de aparentemente fácil solución, como es empezar a tomar sustancias, alcoholismo y demás para evadir ese problema, ¿no? Entonces, por eso digo que es súper complejo. Cuando esto se produce o cuando nos podemos encontrar, y cualquiera, nos podemos encontrar en esa situación de hoy para mañana, imagínate que se produce un ERE, un ERTE en tu empresa, o dejas tu trabajo, o ya no puedes seguir trabajando, o tienes una edad y te has quedado en paro, mil circunstancias que pueden dar la vuelta y en un segundo te ha cambiado la vida. Entonces, estas circunstancias, digo, que emocionalmente te llevan a estados que ni tú mismo te imaginas que podrías llegar. Nosotros cuando recibimos a familias, lo normal es que vengan en esa situación de ansiedad, de nervios, de querer solucionar ya mismo la situación, de no poder esperar, de la urgencia, ¿vale? Y por supuesto nos tenemos que poner en su piel y por supuesto tenemos que entenderlo e intentamos desde nuestro trabajo hacer lo imposible por ir consiguiendo paso a paso, pero muchas veces para ellos esos pasitos pequeños que damos no son suficientes porque mañana viene otro día y luego viene otro día y luego viene otro día y esa situación es muy difícil de sostener. Entonces se llegan a tomar decisiones muchas veces, en mi opinión, equivocadas, pero me tendría que ver en su situación, de cometer alguna ilegalidad en algunos casos. En otras, por supuesto, acuden a servicios sociales, pero servicios sociales como tal,
muchas veces no tienes respuestas para ellos. Y a partir de ahí ya dices, pues salga el sol por antequera y voy a tomar mis decisiones y asumo la responsabilidad de todo lo que pueda ocurrir, porque son situaciones completamente desesperadas en la mayoría de los casos, ¿eh? Sí, Por eso, te iba justamente a preguntar eso, o sea, decir, claro, nosotros cuando ahora mismo, tanto tú como yo, como el resto de gente que a lo mejor nos está escuchando, ojo que nadie regala a nadie, que nosotros habremos correcto. trabajado para tener esta situación, pero tú has dicho una cosa que es bastante importante, ¿no? Y que vamos a recalcar y a dejar clara, ¿no? Es decir, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, un ERE, un ERTE, cualquier cosa y se nos va todo al garete, ¿no? Y ahí se me ponen dos preguntas que te hago. Primero, ¿cuál es el perfil? ¿No? ¿El perfil son de personas que realmente quieren vivir de la vida sin hacer nada? ¿O son personas que las Ya. cartas de la vida le han ido mal? Esa es la primera pregunta. ¿Qué perfil de personas podemos encontrar en esa situación? ¿No? ¿Vale? Y la segunda parte es de eh, cómo te encuentras tú a la gente, ¿no? Cuando viene la gente, ¿tú crees que una persona en una situación como la que estamos hablando ahora mismo eh, podría empezar a buscar empleo? ¿Podría estudiar? O sea, está en una Claro, situación de poder empezar la casa por el tejado, ¿no? esa es una clave fundamental. Mira, voy a responder por orden. En primer lugar, en cuanto al tipo de personas que vienen a demandar nuestro servicio, es un abanico impresionante, inmenso. O sea, hay de todo absolutamente. Mira, tenemos un perfil de personas que, bueno, pues vienen de otro país, son de origen extranjero y tienen dificultades para la inclusión en España a nivel laboral, a nivel de vivienda, a nivel social, a todos los niveles. Tienen dificultades. Entonces, trabajamos para que esa inclusión sea posible, en nuestro caso en concreto, desde la vivienda. Es decir, una vez que tienes una vivienda, ya tienes ese hogar o ese refugio donde poder estar, ya puedes ducharte, comer, etcétera, etcétera. Y es que, fíjate que lo digo, no es baladí, porque hay muchas personas que no encuentran trabajo porque no tienen dónde ducharse y entonces tienen un mal aspecto y tienen una mala higiene. Y son muchas las personas que viven de esa manera. En invierno no te puedes duchar con agua fría si no tienes calefacción, ¿vale? O sería de verdad una pulmonía. En fin, ese puede ser un perfil. Otro perfil son personas de minorías étnicas, ¿vale? Personas gitanas que desgraciadamente siempre van en un porcentaje bastante importante, van de la mano de lo que llamamos el índice de pobreza, ¿no? Y tienen muchas necesidades. Luego nos encontramos otro perfil que son personas que han estado trabajando hasta ahora y, desgraciadamente, entre una crisis, la de 2008-2009, y esta otra de pandemias y demás, pues se han quedado sin trabajo, no se han podido recuperar o se estaban recuperando y se han quedado fuera. Y esas también son numerosísimas las personas que nos llegan así. Es un hecho importante destacar que uno de los comentarios fundamentales en estas personas es decir, es que nunca jamás he necesitado ayudas, nunca, ni de servicios sociales ni de mi propia familia. Y ahora las estoy agotando todas. Y ya lo he dicho muchas veces, y es que eso se me quedó grabado a sangre y fuego, ¿no? Que en varias ocasiones me han dicho, es que me da vergüenza estar aquí. Y bueno, ahí es donde entra también nuestro trabajo, ya no es solo la parte digamos, técnica de vamos a ver qué soluciones damos, sino también esa contención emocional, ese poder dar un consejo, una ayuda y decimos, oye, que la ayuda la necesitamos todos alguna vez en nuestra vida y no tienes que sentir vergüenza por eso, para eso estamos aquí. Y con toda la dignidad del mundo vamos a intentar resolver entre todos tu situación. Porque eso sí Pero que, sí que se... sí que quería, yo por lo menos quiero hacer una lanza, como dices eso, ¿no? Sacar una lanza por todo el mundo, ¿no? En general y nadie tiene una necesidad médica hasta que no le viene una enfermedad o alguna situación que Claro, se le complica la vida. Nadie tiene una necesidad de un abogado hasta que no le viene un pleito y ya está. correcto. Y nadie tiene una necesidad de mil cosas, ¿vale?
y entre ellas la social, ¿no? Yo creo que una de las cagadas, y bueno, esto es Twitch y se puede hablar así, una de las cagadas de los servicios sociales de por vida ha sido tratar como que la pobreza es la que viene a servicios sociales. Ujú. La miseria es la que viene a servicios sociales. Y deberíamos de trabajar para intentar demostrar que no. Que quien viene a servicios sociales son personas con necesidades. Y son personas normal y corriente que respiran, que son altos, son bajos, de todo tipo, que en un momento de su Sí. vida necesita una ayuda para no caer, ¿no? O sea, un apoyo. Por supuesto, y además que eso lo venimos viendo, pero fíjate que yo hago extensivo esto que tú dices, y es que esa es la sensación que tenemos en la sociedad, que a servicios sociales va solo la gente más pobre, con menos recursos, y cuando digo menos recursos ya no hablo solamente de recursos económicos, hablo también de formación, de nivel de estudios, de capacitación laboral o profesional, ¿vale? Entonces pensamos que solo van ahí esta tipología, ¿no? O este tipo de personas, pero evidentemente te encuentras de todo porque todos estamos en la cuerda floja. Todos los que no tenemos una economía súper bollante y aún así estamos en la cuerda floja y podemos pasar de un lado a otro sin darnos cuenta y sin saber por dónde nos ha venido, sin verlo venir. Entonces, yo en ese sentido también quiero destacar la importancia de servicios sociales y muchas veces, claro, lo que tú dices, trabajamos ya para apagar fuegos, cuando el fuego ya está encendido. Hagamos también esa labor de prevención, de hacer los cortafuegos, de ver cómo podemos prevenir, cómo podemos evitar que las situaciones lleguen a un extremo que cuando nos llegan son de difícil solución y además necesitan soluciones integrales, porque tú antes comentabas algo muy importante y es que a lo mejor en la mayoría de los casos que nos vienen a nosotros, una persona que no tiene posibilidad de acceder a la vivienda o que no puede mantener el alquiler o la hipoteca, lo que necesita es un trabajo. Si es que con un trabajo se solucionan todos sus problemas, se solucionan también los fracasos escolares que puedan estar teniendo sus hijos porque viven en una situación complicadísima y no se pueden centrar en estudiar matemáticas cuando no tienen o no saben si mañana van a comer o si mañana van a poder pagar la No, y luz y tal. fíjate, y te corto, pero un Sí, pelín para un matiz que yo creo que es importante. Y esos padres que están angustiados, que están en una situación de ansiedad y de estrés brutal, ¿vale? sí, Claro que no se preocupan de la educación de sus hijos, porque están claro, pensando en que mañana les van a echar de casa. O sea, no es el niño correcto. que el niño tenga 8 años y sea, diga, no, no puedo estudiar porque la situación que tengo. No, el niño no es consciente, el niño es niño y quiere jugar. Pero ese padre, pues a lo mejor no tiene no está en situación capaz de poder hacer que su hijo estudie cuando lo que está diciendo es decir, si es que nos da igual que estudio, ¿no? Si es que mañana nos tenemos que vivir en una chabola y allí a ver cómo vivimos, ¿no? O sea, es decir, que la gente entienda también que es Claro, todo global, ¿no? O sea, que es el empleo, claro. todo. Claro, y precisamente es eso, que cuando tú vas teniendo problemas, estableces un orden de prioridades. Y la prioridad en este caso es mantener una vivienda. Secundario son los estudios del niño, pero por una cuestión lógica. Es decir, si yo no puedo tener una vivienda, ¿cómo va a poder estudiar mi hijo? Y ya no te digo tener una habitación para que el niño estudie de una manera tranquila y demás. Te digo poder mantener siquiera la vivienda, porque eso ya sería otro nivel, eso sería otro paso mayor, ¿no? El tener lo que tú decías antes, conexión a Internet, un ordenador donde poder trabajar y poder buscar información, hacer los trabajos que mandan en clase y demás. Pero eso es otro nivel. Es que estamos en el básico, estamos en la raíz de la cuestión, ¿no? Y es que no puedo mantener una vivienda, no me puedo preocupar de los estudios de mi hijo, no le puedo dar los recursos suficientes, pero fíjate que somos crueles, la sociedad en general, y lo que hacemos es directamente juzgar, este niño no hace nada, ni estudia, vaya un niño, vaya unos padres Yo que creo lo que tienen ahí yo, descuidado y abandonado. claro, Somos fíjate, crueles, sí, estamos hablando de la vivienda, ¿no? Y compañeros y compañeras que nos sí, estáis escuchando, es importante que estamos hablando de la vivienda.
pero me metería en este espacio del entorno educativo, ¿no? Que tú, Ujú. tengo la suerte que tú además eres de magisterio, eres maestro, y Sí, podemos sí, sí. hablar, podemos hablar de esta parte, ¿no? De cómo la educación, en general, los colegios ya pasaron de colegios a escuelas, de escuelas a centros formativos, ya no son ni escuelas, ¿no? Centros educativos, ¿no? De aquí a nada van a ser centros formativos y de aquí a nada es donde alicenamos a vuestros hijos para que puedan trabajar, punto pelota, ¿no? Pero cómo hemos perdido ese norte de que no haya desde la comunidad educativa un acercamiento para ayudar a estos niños y niñas, siendo uno de los aportes más grandes que ha tenido este país, ¿no? El poder democratizar toda la educación para poder salvar estas brechas sociales, ¿no? Estas brechas económicas, ¿no? Es decir, que los colegios ofrezcan espacios para estos alumnos, fíjate, ya me estoy metiendo en un charco, estos alumnos Ya. que tienen faltas por las tardes, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antiguamente los colegios hacían actividades, ¿no? Y creo que cada vez hacen menos, ¿no? Aulas de estudio, demás. Claro, mira, estás tocando un tema que a mí me llega al alma, ¿no? Porque yo he trabajado mucho tiempo en entidades gitanas, hemos trabajado para la escolarización de los niños y niñas gitanas que tienen un problema específico, muy particular, ¿no? Y es que abandonan el colegio y hay un gran absentismo escolar. Eso lo hemos trabajado muchas veces y en las reuniones que hemos tenido con profesores para colaborar con ellos, para poner o establecer esas aulas de refuerzo escolar por las tardes, siempre nos decían lo mismo que nos dirán en todos los sitios, ¿no? Falta de recursos. Falta de recursos en el sentido de que tienen unas ratios de profesores por niños muy elevadas. Entonces, tienen que seguir una marcha todos y ese es el problema, que no hay una heterogeneidad adaptada a la heterogeneidad de los alumnos, ¿vale? Una heterogeneidad educativa, vamos a decir, o didáctica. Sí, Con lo cual, pero también seguimos en un modelo cerrado. claro, pero también es verdad porque este modelo prima la excelencia, ¿vale? Y no la comunidad. Sí, Y correcto, prima la correcto. excelencia individual ante que una excelencia comunitaria. O Exacto. sea, es decir, Se da más valor a tus éxitos académicos que a tus éxitos no, sociales o de relaciones o... y voy más allá, y se da más valor a que este profesor tiene 5 alumnos que sacan dieces, a que Ujú. este profesor no tiene ningún alumno que saca dieces, pero nadie suspende. Claro, pero en este caso es el sistema. Yo a los profesores me pongo en su lugar y los puedo llegar a entender también, ¿vale? Que si no tendrían que ir a 5 velocidades porque tienen 5 perfiles diferentes de alumnos con conocimientos de partida distintos y se volverían locos y no seguirían todos. ¿Por qué? Porque no tienen otro profesor en el aula o no tienen aulas donde puedan hacer otro tipo de actividades a otros niveles o dar la misma asignatura de diferente forma, porque cada niño aprende de una manera. Sí, Hay muchos tipos de pero mira, aprendizaje. mira, el otro día tuve la suerte o desgracia de que la profesora de uno de nuestros hijos nos llamó para explicarnos cómo estaba, ¿no? Y yo me acuerdo de pequeño que los profesores, a aquellos que eran muy avanzados, ¿vale? Les pedían que ayudaban a los menos avanzados, ¿vale? Eso Sí, ya sí, no sí. se, eso no se da. El otro día me decía Ya, la profesora que mi muchacho lo que tiene es eso, que cuando está dando clase, como él lo comprende muy rápido y tiene capacidad de sí, explicarlo al nivel de esos niños, sí. se da media vuelta y se lo explicas a sus compañeros. Y no le cuesta nada. Eso sí que es verdad que a lo mejor en casa fomentamos el hecho de que nadie se queda atrás. Ya. No es otra cosa, o sea, simplemente porque, bueno, yo a él le explico de que nadie es mejor que nadie, ni nadie es más necesario que nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que nos decía, y esa parte, a veces, cuando un niño tiene esa capacidad para arriba, los propios padres exigimos que tenga ese nivel sin darnos cuenta que estamos deconstruyendo Sí. la propia sociedad. Y nos estamos metiendo en educación y estamos pasando a vivienda, ¿no? Pero es que contigo podríamos estar hablando horas y Es horas, que acabamos siempre claro, en estos jardines. pero Sí, sí. es lo No, y bonito, sí, ¿no? claro, pero fíjate que lo que quería ahora también es enganchar y creo y quiero dejar aquí esto que para mí es súper importante y lo digo Te en cualquier emplazo, foro. Gabriel, te emplazo, o Sí, aquí, que va a sí, ser ya difícil hasta junio que vuelvas, o sí.
en el otro espacio que tengo yo, a que vengas un día y Sí, hablemos de cómo está la educación, ¿no? Tú como educador perfecto, social y perfecto. como profesor y Sí, magisterio que eres, tienes una visión claro. bastante grande y amplia de cómo, no hablo de las leyes de educación, Ya, porque ya. las leyes cada vez van a peor. O sea, el gobierno Sí, socialista de González hizo una ley bastante interesante y a partir de ahí hemos ido a ver si hacíamos lo peor posible, a ver si tenemos un ya. pueblo tonto que no sepa leer ni escribir, que nos viene mejor y ya está, ¿no? Entonces, de cómo se han ido destruyendo las leyes de educación, a cuál peor, pero también del entorno educativo, ¿no? Del entorno familiar y del entorno comunitario, que se pueden hacer muchas cosas aparte de la ley. Es que ahí es donde quería llegar. Y con esto cerramos educación si quieres y seguimos hablando de vivienda porque nos liamos. Pero yo donde quería llegar es, fíjate, el término educación social. Y no estamos, fíjate, todavía después de más de 20 años de profesionalización en este sentido en Castilla-La Mancha, en otras comunidades como Cataluña llevan más, pero en Castilla-La Mancha te hablo, en el territorio, no estamos ni en educación, estamos más bien en servicios sociales, pero ahí se tienen que unir la educación y los servicios sociales porque somos necesarios en ese sentido. Digo, todos los profesionales que trabajamos en lo social deberíamos también poder trabajar en educación y unir estos dos aspectos porque van unidos y nosotros tendemos a separarlos y a formar compartimentos estancos donde una cosa es una cosa, otra la otra. Hay que unir puentes entre educación y servicios sociales, pero ya, porque son absolutamente necesarios. Y esa es la reflexión que quiero dejar ahí como punto y aparte para futura ocasión hablar de educación. Fíjate qué importante es que, mira, y esto es una defensa de los servicios sociales. El sistema de protección español se basa en cuatro pilares, Uh -huh, ¿vale? La sanidad, chorrocientos millones de euros. La uh -huh, educación, chorrocientos millones de euros. Y la prevención al desempleo y las ayudas económicas, chorrocientos millones de euros. Y luego tenemos la hermana pequeña, que es servicios sociales o bienestar social, sí, como nos quieran llamar. O ahora no, sí, ahora se llama Concejalía de Prevención de la Delincuencia y del no sé qué. Bueno, han puesto un nombre por ahí, que sí. si me está escuchando Nuria, un saludo, pero que volvamos algún Te día queremos. a llamarnos bienestar social y servicios sociales, nunca asuntos sociales, que eso de asuntos sociales es peor todavía, ¿vale? Pero fíjate qué cuestión es que bienestar social o servicios sociales es la que menos dinero se le da. Siempre, Coger, siempre ha sido. coger los presupuestos y os daréis cuenta, ¿vale? La Sí, que sí. menos dinero se da. Pero, fíjate, si hubiera una buena integración entre servicios sociales y sanidad, se podría trabajar la También, prevención en la salud, ¿vale? Desde los servicios también. sociales y ahorraríamos mucho dinero en sanidad. Si Uh hubiera -huh. una buena integración entre servicios sociales y educación, desde la prevención y desde el trabajo con las familias para que puedan avanzar, había menos asentismo. Ojo, señores de la educación, el asentismo no va por mandar policías a las casas, va por motivar a la sociedad para que estudie. Cuando hagamos de otra forma, estamos perdidos. Pero fíjate, invirtiendo en servicios sociales para la educación, el dinero que ahorraríamos en educación y la excelencia que podríamos llegar a tener. Por no decirte, si invertimos en servicios sociales, y eso lo deja claro Pedro Pablo en una de sus frases, trabajaríamos en la integración laboral de las personas mucho más que todo el dinero que nos gastamos en protección para el empleo. Es que yo antes, Gabri, decía yo cuando hablo con profesores, con directores de centros, para ver cómo podemos colaborar con ellos, para que nos deriven alumnos que crean que puedan estar en situación de aprovechamiento para el refuerzo escolar, etcétera, siempre me hablan de falta de recursos, pero yo estoy más en lo que tú acabas de decir, que es mejor gestión de los recursos que ya hay y aprovechamiento de esos recursos. Muchas veces no necesitamos más, o sí, serían buenísimos, pero si somos capaces de gestionar mejor lo que ya tenemos, tendríamos mucha más eficiencia y eficacia en los resultados. Y de eso estoy seguro. Lo que pasa es que muchas veces nos acomodamos, muchas veces este es mi chiringuito, voy a decir, pero que no tenga esa connotación de
no sé, ¿vale? Negativa, sino que este es mi sitio y de aquí no me muevo, este es mi presupuesto y esto es lo que yo tengo que hacer. Es mucho más complejo manejarnos entre 2 o 3 estamentos diferentes, compartir los presupuestos, destinarlos, organizarte, coordinarte, es más complejo. Todos sabemos que el trabajo en equipo lleva más tiempo y más trabajo que si yo hago lo que me parece y decido y Y organizo y ya está. fíjate, te digo, y cesión del poder. Fíjate qué cosa También, digo, cesión del también. poder. O sea, es decir, que un educador social como tú, que por cierto es una máquina, seguirle en sus redes sociales, que no tiene, eh, y Seguirme por la calle. seguirle por la calle y le pedís un autógrafo. No, lo digo porque, y seguro que está Marina por ahí, y lo hablo muchas veces con ella, que si algún día Gabriel empieza a escribir, fliparíamos porque todos aprendemos de esa templanza y esa visión que tiene de integración de toda la sociedad, ¿no? Pero Muchas que, por gracias. cierto, nos llamamos los dos Gabriel, que Sí, Gabriel, para quien no nos conozca y que nos vea algo después. Bueno, lo que iba a decir es que fíjate hasta qué punto, se me ha ido hasta el hilo de lo que te iba a decir por esta cosa que estamos haciendo. No, pero fíjate hasta qué punto esa cesión del poder que estamos hablando conlleva en que tú, como educador social, puedas ir a un instituto, decir a los profesores, por favor, a este alumno hay que darle un trato diferente para recuperarla a fin de año, sabiendo que a principio de año te va a tocar las narices, pues no decirlo tiki tiki, y ese problema, o sea, va a repercutir en tu clase. Pero si tú y yo trabajamos de claro, forma conjunta, a este niño, a esta niña, le recuperamos y aprueba el curso. Y sabemos que el que saca 10 a lo mejor saca un 9,8, porque le ha molestado un pelín, sí, ¿vale? sí, Entonces, sí. ese tramo de decir, estamos hablando de la educación básica, señores profesoras y profesores, cuando llegue ya a bachiller o cuando llegue ya a la universidad, ahí seguro que ya no están estos niños con tantas dificultades. O sí, y al revés, es gracias a haber trabajado en primaria y en secundaria, hemos conseguido que lleguen a tener estudios superiores, ¿no? Esa implicación de que desde servicios sociales podamos decir a los profesores, por favor, echarnos una mano que queremos recuperar esta familia, ojo, Claro, eso es una cesión de claro. poder muy grande. Pues fíjate que volvemos al punto de inicio y relacionando esto con lo que decíamos al principio. ¿Por qué es necesaria, por ejemplo, la educación, la relación entre educación y servicios sociales o bienestar social? Porque ahí se van a detectar problemas que el niño tiene en los estudios cuando el problema principal lo tiene en casa. Lo tiene porque no tiene una vivienda, lo tiene porque no tiene agua corriente, lo tiene porque no tiene luz, porque no tiene wifi, porque no tiene una serie de recursos que son necesarios para seguir los estudios hoy en día, porque ya todos estamos en plataformas, que si Classroom, que si Teams, que si no sé qué, se ponen ahí las tareas, los trabajos, los exámenes, y si no tienes esos dispositivos y no tienes además esa red para poderte conectar y recibir la información, estás fuera de juego, estás en desventaja completamente con los demás. Y si además se añade que tu padre no tiene trabajo, que hay situación familiar complicada, que se dan casos de malos tratos, de alcoholismo, de lo que sea, si eso lo detecta servicios sociales, manda un informe al centro escolar, el centro escolar se preocupa, empezamos a trabajar para formar a los padres, para que consigan un trabajo, para tenemos el éxito garantizado de los niños. Y fíjate que eso es una labor de intervención y al mismo tiempo de prevención. Intervenimos un problema para evitar que surjan otros más, que van a surgir sí o sí, porque lo vemos y lo sabemos. Y es una cuestión de lógica pura. Entonces, eso, lo mismo que tú decías, que si servicios sociales estuvieran también trabajando coordinadamente con sanidad, pasaría más de lo mismo, o con fomento y vivienda, más de lo mismo. Pero
volvemos a eso, a que las personas que vienen a servicios sociales normalmente necesitan soluciones integrales. Y lo que estamos haciendo nosotros es poner parches a diferentes momentos de sus vidas, tiritas para heridas que no están curadas y van a seguir sangrando. Y si hoy estamos dando una ayuda de emergencia, que son 1.000 euros para todo el año, ayuda de alquiler, que sí puedes pagar, pero tienes que tener unas condiciones que no todo el mundo puede. Y ahora nos metemos en eso. Esas ayudas son parchecitos, pero nunca vas a resolver la situación. Y tampoco servicios sociales es quien tiene que resolver la situación. Las situaciones personales las resuelven las personas que las viven. Y esos son los protagonistas de sus vidas y son los protagonistas de sus decisiones y asumirán las consecuencias, si se aciertan o si se equivocan. Pero es que hay personas que no tienen la opción de poder decidir y lo que nosotros les tenemos que dar son opciones y que ellos elijan. Y cuando puedan decidir, entonces les podremos juzgar si han hecho bien o han hecho mal, si han decidido bien o han decidido mal. Pero si no tienen opciones, ni siquiera pueden elegir, quiénes somos nosotros para juzgarlos o para decirles que pueden entrar en el juego o no pueden entrar en el juego, ¿no? De la sociedad, la inclusión, la exclusión, la integración, llamémoslo como quiera, tiene muchos Pues nombres. mira, me he apuntado aquí 60 cosas por lo menos, pues no decirte alguna más, ¿vale? Sobre esto que estamos hablando y lo Sí, importante que sería trabajarlo, ¿no? Mira, estaba viendo aquí ahora mismo, según te estoy hablando, entraríamos en no sé cuánto primero, precio de la vivienda en España, ¿no? oh, Cómo estamos aquí, la desvergüenza de políticas de vivienda ausentes, la desvergüenza de partidos políticos capitalistas en la vivienda y punto pelota, ¿no? Es decir, por no decir, bueno, podríamos estar aquí hablando muchas cosas, ¿no? Pero me sí, gustaría empezar por una primera y luego ya nos metemos en los charcos. Ya nos vale, metemos en los vale. charcos de cómo nosotros podíamos entender que se podía crear políticas de vivienda. Pero bueno, Ujú. primer charco de los que, bueno, primer charco, primera parte que hablamos, ¿no? ¿Cuántas viviendas en Talavera están ocupadas y que se han quitado a sus propietarios? Siendo propietarios las personas que están viviendo normalmente. O sea, yo ahora mismo que me voy con los niños al fútbol y cuando vengo ya no tengo casa. ¿Cuántas veces se ha pasado en Talavera? Ninguna, que yo Vale, sepa ninguna. vale. Entonces, no tengo lo de A ver, momentazo, no tengo lo de momentazo para decir, vale, señores partidos políticos que ya sabéis quién sois, dejar de vender el miedo a la gente. No se están quitando las casas a la gente que vive en sus casas. Lo que se está claro, ocupando son viviendas olvidadas. correcto, mira, sí que hay un porcentaje mínimo de personas que sí, y conozco personalmente alguna que les ha ocurrido, pero no es me voy de vacaciones y vuelvo, sino que tienen una segunda residencia y ha sido ocupada. Y eso nos llegan casos también de propietarios particulares. Hacemos No, pero una que quiere decir aclaración. que nos están Sí, vendiendo los de Securitas Direct y sí, los sí, sí, demás, sí, esa es ¿vale? otra. Que es Esa es, vergonzoso que en un país, bueno, vivimos da igual, ¿no? Pero es vergonzoso que se sí, pueda crear esas falsas alarmas, ¿vale? Solo por sí, vender, ¿vale? O sea, estamos hablando de la cosificación de las mujeres en los anuncios y no estamos vendiendo de cómo nos venden el miedo y cómo se claro, permite este tipo de... mira, al hilo de lo que dices, evidentemente siempre en las noticias o tal salen los casos más escabrosos, lo que más morbo puede dar y demás. Pero fíjate, yo me lo voy a inventar ahora mismo, pero si estamos hablando de una ocupación, a lo mejor de 100 casas que estén ocupadas, 80, 85 no dan ningún problema porque son familias que realmente las necesitan, son familias que tienen que vivir en algún sitio con sus hijos. Y yo te juro que me pongo en la piel y aunque sea de una manera ilegal, lo puedo llegar a entender, aunque no lo justifique porque no es legal. Y nosotros tenemos que tener el marco de la legalidad muy clarito como profesionales, ¿vale? Entonces, lo puedo llegar a entender, insisto, pero no justificar. Pero si yo me quedo en la calle por las razones que sean y paso de un lado al otro, porque me quedo sin trabajo, porque me va mal la vida, porque me vienen unas cuantas tortas, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿qué haría?
voy a permitir que mi mujer y mi hijo vivan en la calle, debajo de un puente, a la intemperie, con el frío, con el calor, sin podernos duchar, pues no sé qué haría. No sé qué haría y no invito a nadie a que lo haga. Por eso necesitamos de que los servicios sociales den soluciones a estos problemas, porque si no, al final te la buscas tú. Y te decía que de 100 casos, 80-85 no se habla de ellos en los medios de comunicación, ni siquiera se habla en la comunidad de vecinos, o si se habla, no se habla de mala manera, porque son gente que no dan problemas, que saben convivir, que saben en la situación en la que están y lo que intentan es agradar a sus vecinos y ser parte de la comunidad, integrarse en esa comunidad y ser un valor positivo en la comunidad. Ese es el 80-85%. Lo que sale en los medios de comunicación son ese otro 20 o 15% de personas que realmente o bien no necesitan para vivir o son pisos que ocupan para luego cometer actos delictivos ahí, como los narcopisos o el tráfico o las plantaciones de marihuana que se han encontrado, y ocupan chalets, ocupan casas de lujo, ocupan otro tipo de viviendas y no son para vivir. Y esos son los que salen en los medios de comunicación porque son los que realmente dan problemas. Con lo cual, yo me quedo con esa parte en la que realmente lo hacen por necesidad. E insisto, lo entiendo, pero no lo justifico. Pero a esas personas que lo han hecho por necesidad y han llegado a esa situación límite, a ese extremo en el que yo me puedo ver reflejado en algún momento de la vida, si viviera una vida que me llevara a esa situación, eh, a, con ellos son los que intentamos trabajar. Y en esos porcentajes que estamos manejando, también hay dos tipos, si hablamos de ocupación en concreto, hay dos tipos de ocupación. Una es la ocupación de esos pisos vacíos que son de los grandes tenedores, de los bancos, que tienen cientos de pisos en su bolsa para especular, únicamente para especular. Eh, es un tipo de ocupación que se contempla en la ley de una manera, y si son de propietarios particulares como segunda residencia o tercera residencia que no lleguen a tener más de 10 propiedades, se mira de otra manera. Entonces, las personas que tienen esta necesidad y ocupan siempre intentan hacerlo con edificios que son de bancos, que se han quedado ahí sin alquilar o sin vender, y es, a ver, yo tengo otra visión, es decir, a mí esa, ese tipo de ocupación no la comparto. Yo siempre aconsejo que no se haga de esa manera, siempre aconsejo que se haga por la vía legal y por los servicios sociales, pero es que muchas veces no llegamos, o en la gran mayoría de los casos no llegamos porque no tenemos recursos, no hay vivienda de protección ahora mismo, no hay alquileres sociales. Cuando tú vas a acceder a una vivienda es la leche, porque aunque tengas dinero, si no tienes una nómina, no tienes un aval, no tienes un contrato, no te lo alquila nadie, no te lo alquila nadie. Entonces ya tienes ahí una carencia, porque nosotros hemos intentado que nos alquilen viviendas partiendo de presentar un documento que es una pensión, o, perdón, más que una pensión, una ayuda de minusvalía, que a lo mejor son 700 euros, una ayuda no contributiva, que son 400, y esos documentos no sirven para nada. Nómina, aval o contrato. Y sin eso no te alquila nadie una vivienda, aunque tú tengas 50.000 euros ahorrados en el banco. Es así. Así que la dificultad se añade, y lo que tú decías antes, ¿cuál es el precio de la vivienda, del alquiler hoy día? Pues entre un tercio o el 50% o el 60% del sueldo que cobra una persona. O sea que ya en sí es difícil mantenerlo de una manera normal, vamos a decir, y ya no nos metamos en ciudades como Madrid, Barcelona, donde aquello Porque es... escucha, esto, y hay que decirlo a voces, ¿no? Esto no es una responsabilidad solo del gobierno, que es el que pone las normativas y las No, leyes. Esto es una responsabilidad social, que quiero decir, sí, aquel que tiene un piso cochitril en Madrid de 20 metros y pide ya, 600 euros de alquiler. Eso, ya, eso en la antigua Grecia hubiera sido una repulsa social a esa persona, que no le hubieran dejado ahí ni a ver nada, ni entrar en un bar a tomarse una cerveza. O sea, es decir, quiero decir que esto de la vivienda
es un problema, pero que todos estamos colaborando a este tipo Sí, de problemas, ¿no? Tenemos un piso y me decís, bueno, pues, bueno, ¿qué voy a coger el piso? Pues 100 euros al mes para que la gente pueda vivir y a mí no me cuesta. No, 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 no. Si puedo 1.000 euros mejor y vivir del cuento o vivir de este piso, ¿no? claro, pero eso yo apuntaría a los bancos que tengan obligatoriamente, bueno, es que no van a hacer de ellos, ¿no? Porque los bancos son los bancos y no, bueno, bancos y humanidad yo creo que son contrapuestas, palabras contrapuestas, pero bueno, Un saludo a todos los bancos, sobre todo aquellos que nos sí, mantienen el sí. canal, sobre todo los que nos mantienen el canal y aquellos que mantienen nuestra hipoteca. Sí, sí, donde tenemos nuestras cuentas de ahorrillos. Vale, pero partiendo de esa premisa, yo creo que tendría que haber una bolsa de vivienda social, que ya la hay, pero claro, de aquella manera, con unas condiciones terribles, igual que las políticas de alquiler, de ayuda al alquiler, tienes que tener ya una vivienda y luego solicitarlo, que cómo vas a acceder con todo lo que te contaba antes, o sea que es un poco de un mundo de locos, ¿no? Son cuestiones que son opuestas completamente y no puedes llegar a ellas. Pero volviendo al tema de los alquileres, de lo que cuesta un alquiler, ya te digo que debería haber una bolsa social de viviendas, de pisos que sean baratos para personas que tengan esas necesidades o que tengan unas economías precarias. Pero es que fíjate lo que has dicho tú antes de Madrid, es que ahora mismo tenemos dos casos que nos han llegado este mismo mes y son dos personas que vienen pagando durante años religiosamente su mensualidad de alquiler, 300, 400 euros, pero viven como en una cueva llena de moho, de desconchones, de grietas, que entra frío por todos los sitios y siguen pagando religiosamente ese alquiler. Nosotros nos ponemos en contacto con los propietarios y los propietarios no quieren saber nada de eso. Dicen que o siguen en esas condiciones o dejen la vivienda. Y ahora nosotros tenemos que ver cómo de alguna manera presionar porque están pagando un alquiler y tienen que tener una vivienda digna. Y digo digna, no lujosa ni pretenciosa ni nada, sino que no haya humedades porque mira, el otro día nos vino una familia que están pagando 300 euros por el alquiler de la vivienda, tienen 5 hijos y 3 de ellos ya con bronquitis por el tema del frío y tienen calefacción, pero claro, se les va por las ventanas, se les va por las grietas, hay humedades claro, y ahora estamos con ese trabajo, a ver si nos ponemos en contacto con la propietaria, que es una propietaria particular, y quiere hacernos caso porque no puede estar cobrando 300 euros por un piso en esas condiciones. No es ni siquiera legal y ahí es donde vamos a apostar por ver hasta dónde podemos llegar, Que, porque tampoco es por eso justo eso. digo que es vergonzoso, ¿no? Sí que es verdad que Sí, aquí el capitalismo le sacamos cuando nos apetece, ¿no? O sea, es decir, el piso es mío y como es mío, pues yo puedo pedir 1.000 euros de alquiler, pero luego ya, si por lo que sea esa persona, porque eso también hay personas ocupas que dejan de pagar el alquiler y es sí, complicado echarles, ¿no? Si esa persona deja de pagar el alquiler, que sea el Estado el que garantice que se me devuelva el piso cuando yo por los 1.000 euros no he pagado ni un impuesto. ya, Cara ya, ya, no, son gentuza. O sea, que aquí ya. vamos a llamar a la gente por su nombre. O sea, estás cobrando 1.000 euros en B, en negro, sin pagar impuestos, y en el caso de que la vivienda no te la devuelvan, estás exigiendo al Estado que actúe para que se te devuelva la vivienda. Es que, pues digo, la vivienda no es solo el Estado, que ojo, el Estado es el que tiene que legislar y es el que tiene que poner la normativa y es el que tiene mayor poder, sino que en general, entre todos también estamos colaborando con esto. Pero fíjate que igual que yo antes te ponía el ejemplo de las personas que ocupan una vivienda, que lo hacen por necesidad en un 80% hipotético, ¿vale? Estoy estableciendo una comparativa. También quiero romper una lanza en favor de los propietarios de las viviendas que son particulares. De los bancos no voy a romper ninguna lanza a favor suya, pero de los propietarios yo puedo entender que son personas que han estado toda una vida ahorrando, se han comprado como inversión una vivienda que antes era muy
muy normal hacer esto y ahora pues tienen un alquiler que es una renta más, porque fíjate que nos hemos encontrado también personas que tienen el alquiler, que no se les paga y que ellos también están bajo el IPREM, bajo el umbral de la pobreza, es decir, porque están en paro, no tienen otros ingresos, etcétera. Entonces tampoco es justo. Y yo quiero intentar buscar el equilibrio de la justicia y demás, con lo cual esa tampoco es una solución. No, Entiendo, quiero decir, si tú tienes un alquilar, una vivienda, ¿vale? sí, Esa vivienda está generando unos ingresos que tú tienes que sí, repercutir en tu IRPF cada año. sí, 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 Si tú sí, no sí, lo estás haciendo, entiendo. o sea, lo que yo quería decir es que muchas veces lo que tú has dicho se hace en forma casi ilegal, casi sin un Sí, contrato y sin ingresar la parte correspondiente de impuestos. Esa es la parte que decía. claro, Entonces, quien lo hace de esa forma es a lo que estoy diciendo claro, que claro, correcto. quien Pero aquel que alquile y declare su 115 me parece que es el sí, modelo, ojo, pues ya está, él es como un trabajo, perfecto, ya eso está, es, es como un eso es, trabajo, es eso como es. una, y es parte de la sociedad, ¿no? Él puede generar ingresos con un patrimonio propio, al igual que yo lo hago con mi esfuerzo propio de mi forma de trabajar, Claro, pago claro. impuestos, pues él que lo genera de otra forma, a ver si se entendía que yo voy contra todos, no. Voy contra aquellos que no hacen que hacen su contrato de forma ilegal y no pagan su... Exacto, exacto. Por eso quería hacer ese matiz porque a nosotros nos llegan pues muchos alquileres con contratos, con todo legal y demás, y ahí es donde podemos establecer digamos, el acuerdo, la negociación, la mediación, ¿no? Y además son normalmente personas muy sensatas, muy honradas, que muestran muchísima humanidad, que quieren ayudar muchísimo más que cuando hablamos con los bancos, claro. Esa es la mayoría. Y luego están los que estábamos hablando, que son los que no declaran, los que tienen en condiciones infrahumanas, los que encima se aprovechan, los que te meten a 3 familias en una vivienda que también las tenemos y les cobran 300 euros a cada familia por vivir en un apartamento de 60 metros, ¿vale? Y al final cobran 900, pero como a cada uno le viene bien poder pagar poquito y no les importa compartir porque no tienen otro recurso, todo ilegal, todo... Vale, pues entonces ahí sí que estamos diciendo que eso es denunciable y muchas veces pues tenemos que hacerlo, evidentemente. Cuando creemos necesario hacerlo, pues si no llegamos a un acuerdo, si no quieren eh, dignificar esa vivienda para esa familia, pues llegamos a las manos, como se suele Eso, decir. eso es lo malo. No sé, yo sí Ya, que es verdad que yo creo que es complicado todo esto de la vivienda, que es un mundo bueno, que hasta que no te toca vivir o no te toca pasar por ello, no te das cuenta lo complejo que es, ¿no? Y la sensación de indefensión que puede llegar a tener una familia en un momento determinado, que en España se nos ha instruido para que compremos nuestro piso y que a lo mejor no tenemos sí, no tenemos esa sensación de poder alquilar toda la vida, pero es que luego también el alquiler es algo muy complejo, muy, ¿cómo decirte? Yo mañana alquilo mi piso, o sea, alquilo un piso para vivir, me ujú, empiezo a identificar con ese barrio, empiezo a vivir en ese barrio, empiezo a consumir ujú, los recursos, tanto sociales, sanitarios, educativos del barrio y demás. Y a lo mejor a los 5 años el propietario de la vivienda me dice, bueno, pues te tienes que ir porque ahora ujú. mismo o estabas pagando 200 o me pagas 400 o te vas. Sí, 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 Y a veces hay unas desprotecciones hacia esas familias que quieren vivir en alquiler o que están viendo alquiler que entendidas de una forma es una generación una forma de generar economía, ¿no? Porque ellos pagan su alquiler a otra persona, esa persona tiene capacidad para claro, poder gastar y demás, pero en un entorno bueno y favorecedor, ¿no? Que quizá no se está haciendo en este país o en España o lo que conocemos nosotros no se está haciendo, por un lado, eso por un lado, ¿no? Y luego otra parte también que la escasez de oferta pública, ¿vale? La escasez de una buena política social de vivienda desde la administración quizás hace que estos propietarios se,
O sea, se aprovechen para hacer esta cosa. claro, Y ahí es donde voy a la pregunta. Hace muy poquito se ha aprobado una ley de vivienda, o una vivienda de alquiler, ¿no? Una ayuda de alquiler, donde, bueno, pues hay gente que está muy a favor, hay gente que está muy en contra, hay gente que simplemente la aprovecha para tirar piedras y hay gente que le están pegando pedradas sin saber por qué se las están pegando, ¿no? No sé si tú has llegado a tener contacto con esta ley, si la has podido leer, si la has estado sí, viendo. ¿Qué sí. opinas sobre la ley? Mira, ahora mismo hay una crítica bastante extendida sobre esta ley porque, por ejemplo, solamente va a cubrir alquileres de menos de 600 euros, creo recordar, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Vete a Madrid a buscar una vivienda de 600 euros y además esas jóvenes, ¿vale? Vete y entonces no encuentras ninguna. Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao van a quedar exentas de esta ley, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque todas van a exceder del alquiler de esos 600 euros. Entonces, a lo mejor sí te puedes beneficiar en ciudades más pequeñas o medianas, como Talavera, Toledo y otras ciudades en España de 50 a 100 mil habitantes, 200.000 habitantes, pero ciudades tan grandes no va a poder entrar esa ley bajo ningún concepto. Luego también en Castilla-La Mancha estamos trabajando otro decreto ley, creo recordar, o ley que se va a aprobar ahora en marzo, y es para, yo creo que va relacionado con el tema de la despoblación, y es para municipios de hasta 10.000 habitantes. También habrá ayudas económicas para el alquiler, etcétera, etcétera. Pero yo creo, vuelvo a insistir, que no, que son parches, que son remiendos, que son tiritas, pero que no van a atajar directamente el problema de la vivienda bajo ningún concepto. Porque, claro, cuando hablábamos antes, estamos hablando de familias completas, con menores, familias ya constituidas que no tienen vivienda, pero hay otras familias que se quieren construir, que son los jóvenes, que empiezan a trabajar o que están estudiando, pero se quieren emancipar, y eso también es otro perfil que tiene un problema para el acceso y el mantenimiento de la vivienda. Cuando tú te quieres independizar de tus padres y luego criticamos que no se nos van de casa hasta los 30 años, pero si es que es imposible, de verdad, te pones a analizar y o tienes la gran suerte de encontrar un buen trabajo, de haber tenido una formación, una capacitación laboral adecuada para encontrar un buen trabajo y te pones a vivir, pero es que se te va a comer el 50% de tu sueldo, Yo que mira, como mínimo. claro, yo hablo de mi experiencia y nos queda Sí. casi un minuto solo. Mi experiencia es que yo viví en alquiler cuando estuve en Madrid o en Toledo eh, Ujú. y luego ya compré vivienda y al final acabó era eso, es decir, una vivienda de 4 dormitorios para que íbamos a pagar 600 euros, que a lo mejor parece una tontería, pero 600 euros es a veces el sueldo de algunas personas al mes, Claro, ¿no? Que están pagando y, y bueno, el salario mínimo está en 1.000, o sea, una familia que solo trabaja el ujú. marido, estamos dando el 60% destinado a la vivienda. Claro, claro, Más la luz, el agua y la calefacción si no está metido en la correcto. comunidad. Porque a veces sí que está metido en la comunidad la calefacción y el agua y solo hay que pagar Ujú. la luz, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de una gran disposición económica y para ello lo que hacíamos era, pues 4 compañeros, 4 personas, unirnos, que no nos conocíamos e intentar aguantarnos como aquel, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia. Nunca he estado en alquiler con familia. Pero si pienso en Claro, familia, digo, jo, por lo que sea te quedas en el paro, tienes que pagar esos 600 euros que era en Toledo, que nos estamos yendo a otro sitio, y por un piso de 3 dormitorios, y es que es una cantidad para, claro, para aquel que esté cobrando 4.000 euros al mes, pues dice, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Si me gasto más en vinos. Pero, pero por desgracia, y un saludo al gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional, y ojalá se pueda subir un poquito más, a veces es eso, que te das cuenta de que no todo el mundo tiene la suerte de que trabajen los dos y que no todo el mundo tiene la suerte de trabajar en un buen trabajo con un buen sueldo, ¿no? claro, claro. Pues es lo que tú dices, imagínate, y estás hablando de 600 euros, que eso en Madrid es un cuchitril.
¿sabes? Porque a partir de ahí es los alquileres. Y en Madrid depende de en qué empresa, perdón, o qué categoría profesional tengas, puedes ganar algo más que si trabajas en Toledo Talavera o igual. Entonces, con 1.000 euros o 1.200 que puedas ganar en Madrid, ¿cómo te costeas la vivienda? Y luego eso, la luz, el agua, si quieres tener un teléfono móvil con datos y conexión a Internet, tienes que comer, el transporte, tienes que vestir. Madre mía, es que estás agobiado desde que empiezas a trabajar. Antes de firmar el contrato te lo tienes que pensar muy bien, si me va a dar o no me va a dar para todo. Ujú. Con lo cual, son situaciones difíciles y nuestra realidad en Castilla-La Mancha y concretamente en Talavera de la Reina es que es una situación donde tenemos mucho paro. Mucho paro. Las empresas se han venido abajo. Éramos empresas pequeñas y familiares y muchas se han venido abajo y con las crisis que nos han golpeado muy fuerte, porque también en la anterior crisis había mucha gente que dejó los estudios, dejó la formación para dedicarse a la construcción, que se ganaba muchísimo dinero, ¿vale? Ganabas más que alguien que tuviera una formación universitaria y bien, ¿vale? Pero estalló la burbuja y se han tenido que reinventar, como se suele decir, volver a la formación, volver a estudios, buscar nuevas fórmulas de trabajo, otros han ido fuera y Talavera desde luego es un escenario muy de pobreza, yo lo que veo, y de tristeza y de carencia de empleo, con lo cual aquí nos vienen casos muy graves, muy enquistados ya, muy cronificados en el tiempo, que llevan mucho tiempo ya en esta situación y muchas veces nos vemos en no poder ayudar como nos gustaría, pero bueno, Yo lo que veo es seguiremos. que lo que veo es que no nos queda tiempo, Gabriel, que ya te he Vaya, quitado la hora, ya se nos ha pasado. La verdad que hacer vale. Twitch, hablando con otro compañero, que verdad que se pasa, no es igual que antes, cuando los hacías solo, que sí. Hombre, a mí se me ha pasado rapidísimo, podríamos Pues estar otra hora mira, más. llevamos 1 hora y 5 Pero, hablando, yo creo que bueno. Yo vale, vale, sí, te sí, invito a que sí, algún día podamos hacer esto a partir de la semana que viene o la siguiente ya por la tarde. Al igual que hemos sí, hablado hoy de vivienda, de otras cosas, porque yo sí, 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 creo que tienes que abrirte un Instagram y hacer post de tus capacidades, dedicar un día a la semana a darnos tus conocimientos, que son muchos, y sobre todo la visión integradora de todas las personas, ¿no? Que esa es la que tienes y la que todos disfrutamos, ¿no? De que cuando ves los problemas o ves las cosas, ¿no? Tú piensas siempre de ojalá pudiéramos estar todos igual, ¿no? O sea, nadie por sí. encima y nadie por abajo, sino todos igual, ¿no? Pero bueno, eso ya no. Pues yo encantado y lo hablamos y quedamos en cualquier otro momento, vemos de qué podemos hablar o ni siquiera nos marcamos los temas, No, empezamos a hablar y lo que surja y ya está. contigo Por mi parte, seguro, encantado. contigo seguro que es buscar las noticias del país o del mundo o de, ¿cómo se llama el otro? De público o del diario y decimos, venga, ¿cuáles son las noticias que hay ahora que tengan que ver con lo social, ¿no? Y nos ponemos a Ostras, hablar. pues me gusta la idea. Oye, pues mira, una vez al mes te puedo invitar a mi Twitch, porque claro, por la mañana tú ahora ya no podrías para hacer este, y si no, Sí, pues haríamos por la tarde este, pero bueno, se tosía planteártelo. Y una vez a la vale, semana, una vez al mes que me diga, sentarnos y decir, venga, vamos a hablar de las noticias. Y estaría bien. pues, pues lo hablamos y lo concretamos y vemos cómo organizarlo. Y Por mi eso, parte, y ya genial. te digo que eso es coger el periódico y decir, ¿qué opinas de esta noticia? Pues no me la he leído, pero voy a opinar. Ya, Y ya. ya está, sí. Vamos a, Y ya está, o sea vamos a que. leerla aquí mismo y reaccionamos sobre la marcha. Y ya está, ¿vale? Pues nada, Vale, muchas Gabri. gracias por venir y a todos y a todas, ya sabéis, el viernes que viene nos volvemos a ver y siempre con sorpresa, ya veremos a ver quién viene o quién no viene. Así que a todos un saludo y vamos a hacer una raid. Maestro Fábula, buenos días, que nos saluda y nos dice que ha pasado un buen rato y vamos a hacer una raid. Y no, que estáis, ahí hicimos el otro día, hay Sonia de Música Disco, Denis Master, es un chaval, a ver, está jugando a la Among Us, que es un juego, nada, no toca la guitarra, Outconsumer o Rubén Martín me da opciones, bueno, pues se lo metemos a Outconsumer si nos deja, que a mí me gusta mucho y que le sigáis y que disfrutáis de él, ¿vale? Bueno, un saludo a todos. Bueno, espérate, si Un tardan, luego, saludo. tardan 10 segundos luego en hacer el raid, desde que le das al botón hasta que le haces, si le hace bien. Sí, le está haciendo ya. En 8 segundos.
algo ha salido mal, nos dice. Bueno, ya empezamos como siempre, pero bueno, me ha puesto que sí que está marcado, ¿vale? Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Adiós.